Este video es un pequeño extracto del curso de e-learning de Introducción a las herramientas básicas de la industria automotriz, las Core Tools. En esta sesión, se explican los conceptos de variación y habilidad del proceso. El equipo APQP debiera asegurar el desarrollo de un plan preliminar de habilidades del proceso. Las características identificadas en los planes de control servirán como una base para realizar estos estudios. Para entender cómo se interpretan, antes debemos tener muy claro el concepto de la variación natural o normal de los procesos. Veamos el siguiente ejemplo. Supongamos que uno de nuestros clientes nos compra anillos de cerámica. Estos los utilizará para sujetar pernos metálicos que se los produce otro proveedor, y en sus instalaciones ensambla ambos componentes. Digamos que la función de nuestro componente es evitar la conducción eléctrica entre dos elementos de un sistema. Los diagramas de diseño del cliente especifican para estos anillos un diámetro interior de 1 centímetro. Y por la variación natural esperada en los procesos, nos permite una tolerancia de 1/100ª de centímetro por encima o por debajo de la especificación. Eso significa que si la dimensión es menor a 0.99 centímetros, no podrá ser ensamblado en el perno. Y si es mayor a 1.01 centímetros, no podrá fijarse a él. Hay múltiples fuentes de variación que afectan al proceso, y es por ello que no es posible fabricar piezas exactamente iguales. Estas fuentes de variación comúnmente las clasificamos en 6 clases o grupos. Las famosas 6 M's de Ichikawa. La materia prima que compramos a nuestros proveedores trae variación. Las máquinas están conformadas por miles de componentes que se mueven, friccionan y desgastan. Además, las fuentes de energía eléctrica o de combustión también generan variación. Las personas cuentan con diferentes conocimientos, habilidades y experiencia, y actúan de forma distinta. Eso agrega variación al proceso. Además, una misma persona, por más entrenada que esté, no siempre realiza el trabajo de la misma forma. Simplemente su estado de ánimo la puede alterar o distraer. Los métodos de trabajo pueden variar entre equipos de personas, sobre todo si sus estándares de trabajo no son lo suficientemente específicos. El medio ambiente también puede afectar en el resultado, por ejemplo cuando hace frío o calor extremo, ya sea a lo largo del día o durante el año. Y como lo vimos previamente, los sistemas de medición que utilizamos para evaluar las piezas producidas también agregan variación al proceso. Para medir la variación del proceso, medimos una muestra representativa de piezas producidas en un determinado periodo de tiempo, digamos un turno completo de trabajo, y las clasificamos en clases para construir una gráfica de distribución de frecuencias, es decir, un histograma. Observaremos que la mayoría de las mediciones se concentran alrededor de un valor cercano a la especificación, pues ese es nuestro valor objetivo. Al dibujar una línea alrededor de su perímetro, obtenemos una línea de distribución de frecuencias, la cual tendrá forma de campana, simétrica por ambos lados. La mayoría de los datos se concentrarán cerca del promedio, y a medida que se alejan de él disminuirá su frecuencia. A la dispersión de la muestra le llamamos rango. Representa la diferencia entre el valor más grande de las mediciones respecto al valor más pequeño. Si seguimos agregando más piezas a la muestra, de vez en cuando aparecerán piezas más pequeñas y más grandes, lo cual aumentará su dispersión. Pero a medida que aumenta el tamaño de la muestra es cada vez más raro. Como este comportamiento es normal y natural, es posible predecir con bastante precisión la dispersión de todas las piezas que serán producidas en periodos largos de tiempo, como un mes o un año. El promedio de variación de todas las mediciones de la muestra, respecto a su valor central, es la desviación estándar. Su símbolo es sigma. Al multiplicarla por 6, inferimos la dispersión de la población, de la cual se extrajo la muestra. Su valor es mayor al rango, pues considera la posibilidad de encontrar en la población algunas piezas más chicas y más grandes de las seleccionadas en su muestra. Si nuestro proceso se comporta de manera normal y la forma de su línea de distribución es similar al de una campana, podemos esperar que cerca del 70% de las mediciones que obtengamos en un día de producción se encontrarán contenidas en el rango de +-1 sigma. Si extendemos el rango a +-2 sigmas, podemos esperar encontrar poco más del 95% de las mediciones. Y si lo extendemos a +-3 sigma, podemos esperar encontrar más del 99% de las mediciones.
En este punto es donde se establecen los límites de control estadístico. Esto significa que al tomar aleatoriamente un anillo de nuestro proceso y medir su diámetro interior, será improbable que se encuentre fuera de los límites de control. La probabilidad de que esto suceda es de apenas una décima parte de 1%. Si esto llega a suceder, lo más probable es que lo hayan provocado eventos ajenos al proceso, denominados causas asignables. Algunos ejemplos son un operador sin experiencia, o enfermo, una falla mecánica o eléctrica, el uso de un documento incorrecto, o cualquier condición no prevista en las 6 M's normales de operación. La presencia de una causa asignable es motivo de alerta. No significa que estemos generando producto no conforme, pero si no actuamos rápido para identificar el problema y eliminarlo, es posible que la situación empeore, y entonces sí, se genere producto no conforme. Al agregar los límites de especificación del cliente, que delimitan la tolerancia, y compararlos con los límites de control, podemos calcular la distancia entre ellos, y determinar los índices de habilidad CPK y de desempeño PPK del proceso. Si el promedio de las mediciones correspondiera al valor de la especificación T, y los límites de especificación correspondieran a los límites de más menos 4 sigma, el proceso ocuparía el 75% de la especificación, y por lo tanto, la variación del proceso cabría 1.33 veces dentro de la tolerancia. O lo que sería lo mismo, tener un CPK o PPK de 1.33. Este es el mínimo margen de seguridad esperado por un cliente en una producción normal. Si se mantiene centrado el proceso a la especificación, y la variación se reduce un sigma por lado, los límites de especificación corresponderían a los valores de más menos 5 sigma, y la variación del proceso ocuparía ahora el 60% de la especificación. Es decir, cabría 1.67 veces dentro de la tolerancia. O lo que sería lo mismo, tener un CPK o un PPK de 1.67. Que normalmente solicita el cliente en la primera corrida de producción durante el desarrollo del PPAP. Si se mantiene centrado el proceso a la especificación y se reduce la variación un sigma por lado, los límites de especificación corresponderían a más menos 6 sigma, y la variación del proceso ocuparía el 50% de la especificación. Es decir, cabría 2 veces dentro de la tolerancia. Eso significa tener un CPK o un PPK de 2, lo cual se conoce como Six Sigma. Ello implica una probabilidad de generar hasta 3.4 defectos por cada millón de piezas producidas.